And you will not die of it. That I promise. And I promise, for cogito ergo sum, for I am. I am. No tengo boca y debo gritar es un juego que salió en 1995, desarrollado por Cyber Dreams con la ayuda del creador de la corta historia que lleva el mismo nombre, Harlan Ellison. La historia nos lleva a un futuro distópico donde casi toda la humanidad ha sido asesinada por una computadora llamada AM, computadora maestra aliada, dejando solo a 5 personas con vida con el único propósito de torturarlos por el resto de sus vidas. Un día, AM decidió llevar a los 5 sobrevivientes a un mundo virtual donde cada uno iba a ser atormentado por sus pasados trágicos. Ellos son Gorrister, el camionero suicida que se arrepiente de haber vuelto loca a su esposa, Benny, el soldado horriblemente deforme, Ellen, la ingeniera que tiene una fobia al color amarillo, Ted, el joven agente inmobiliario paranoico, y Nimrod, el anciano médico alemán. El juego ya tiene su fama de ser bastante oscura y, considerando la historia, es más que entendible. Sin embargo, existe evidencia de que el juego originalmente iba a ser peor. Para ver las pruebas de esto, debemos explorar un programa de televisión británico llamado Game Master, un programa que estuvo al aire entre 1992 a 1999. En el 95 hicieron un especial de gore donde dedicaron un segmento a este juego. La versión que ellos mostraba escenas que no están dentro del producto final. En el escenario de Gorrister, la nevera que tiene la carne tiene cuerpos humanos colgados de los ganchos. En el lanzamiento oficial, 2 de estos cuerpos son reemplazados por trozos de carnes de res. En el escenario de Gorrister termina apareciendo un cachorro. Este parece estar enfermo y Gorrister parece ser capaz de devolverle la salud. Los comentaristas dicen que lo hace alimentándolo con un corazón humano. El lanzamiento oficial tiene un chacal parlante a quien Gorrister debe alimentar con un corazón, que puede ser humano o no. La pantalla de muerte de Ellen, donde es atacada por una figura amenazante, delgada y calva, frente a una pared de piedra amarilla que se muestra como sombras proyectadas sobre una pared, como la mayoría de las pantallas de muerte dentro del juego. La versión oficial tiene una escena similar en la que Ellen es atacada por su violador resucitado, pero las sombras y la pared son diferentes, ya que él viste un uniforme de conserje y el ataque se desarrolla en un ascensor moderno. Benny se come a un bebé. En la versión oficial, Benny puede encontrar una cuna vacía en una cueva. Al principio de su escenario, está extremadamente hambriento y trata de comer todo lo que se encuentra, pero generalmente lo vomita con sangre. Hasta la fecha, no existe una versión extendida o una versión con estas escenas originales, y lo más probable es que hayan sido eliminadas por temor a causar alguna controversia. Gary Glitter, siendo su nombre artístico, es un músico y compositor británico del género glam rock, teniendo su mejor época en los años 1970 y 1980. Fue un músico bastante conocido hasta que terminó siendo condenado por delitos sexuales a menores, abuso y parece que violación. No pienso explicar su carrera artística, así que me saltaré hasta el momento en el que fue detenido en 1997. En noviembre de ese mismo año se descubrieron imágenes de pornografía infantil en su posesión, luego de haber llevado su computadora personal a reparación. 2 años más tarde fue sentenciado a solo 4 meses en prisión.
A pesar de esto, Gary continuó sacando música, generando algo de controversia en la industria musical del Reino Unido. El mismo odio hizo que Gary comenzara a moverse de país en país, comenzando por España, Cuba, hasta eventualmente terminar en Camboya, donde permaneció hasta el 2002, donde terminó siendo deportado por sospechas de abuso infantil, y terminar en Vietnam hasta el 2005, ya que, sorpresa, terminó siendo detenido por abuso sexual infantil. Pasó 3 años en prisión para luego ser deportado, y luego de que 19 países le negaran la entrada, tuvo que regresar a su país natal. En junio del 2008, estando aún dentro de la prisión en Vietnam, Gary comentó que planeaba grabar un nuevo disco luego de ser liberado y dijo que iba a escribir un libro explicando toda su inocencia, cosa que nunca pasó. A pesar de que Gary continuó diciendo que ya estaba trabajando en dicho álbum, nunca terminó publicando alguna canción nueva, siendo el Lost Media de este punto. Pero considerando que tras todo lo ya mencionado, continuó pasando de prisión en prisión por ser un maldito enfermo. Paul Bernardo y Karla Homolka fueron una pareja de asesinos seriales durante 1990 hasta 1992. Paul ya contaba con su historial de crímenes atroces cometidos antes de conocer a Karla, siendo incluso nombrado como el violador de Scarborough, luego de que 8 casos de violación fueron registradas en 1987 y 1988 vinculados a él. Paul conoció a Karla en el 90 y fue cuando comenzaron con su historial, siendo conocidos como los Barbie y Ken asesinos. La primera víctima fue la misma hermana de Karla, Tammy Homolka, de tan solo 15 años de edad. La segunda víctima de la que se tiene registro fue Leslie Mahaffey, de 14 años, y la tercera víctima fue Kristen French, de 15 años. Todos estos ataques siguieron el mismo patrón de violación y tortura. La pareja comenzó a tener problemas debido al comportamiento errático de Paul, quien, según comentan, agredía de manera física a Karla. Esto continuó así hasta que en 1993 la misma Karla decidiera llamar a la policía para denunciar las mismas agresiones. Al llegar, para sorpresa de todos, Karla decidió confesar todos los actos que ellos habían cometido y los actos que Paul había cometido antes de estar juntos. Con estas confesiones, la policía ya contaba con material suficiente para poder examinar la casa, y fue cuando descubrieron un terrible secreto. Durante el juicio de la pareja en 1993, Karla Homolka llegó a un acuerdo por el cual testificaría en contra de Paul Bernardo. Más allá de que el acuerdo en sí mismo fuese controversial, llegando incluso a ser apodado el pacto con el diablo por gran parte de los medios de comunicación de esa época, otra razón por la que causó tanta indignación fue el hecho de que se descubrieron 6 cintas de video de la pareja cometiendo sus actos, que mostraban a Homolka mucho más dispuesta a participar en estos actos, a pesar de los comentarios que le había dicho a los oficiales. El juicio terminó siendo privado por el mismo temor a que se filtraran estos videos por parte de la prensa. Según fue declarado, las 6 cintas tienen un total de 3 horas y media de duración, donde se documentaban los crímenes cometidos por la pareja. Como es de esperar, las cintas nunca fueron publicadas, y luego de que se terminara el juicio, estas cintas fueron destruidas. Karla cumplió 12 años en prisión y fue liberada en el 2005, quien supuestamente comentan vive en Quebec, Canadá desde entonces. Por otro lado, Paul recibió condena perpetua. El 22 de septiembre de 1993, el submarino conocido como Bathysphere descendió a las profundidades con 2 personas a bordo, William Beebe, un zoólogo, y Otis Barton, un ingeniero. El descenso tuvo lugar en las costas de las Islas Bermudas.
Esta aventura logró ser transmitida en vivo gracias a la estación de radio NBC. En la mañana de ese mismo día se le notificó a la estación que comenzarían con la exploración debido a que el océano se encontraba tranquilo. Los siguientes son extractos sacados del libro publicado por parte de William Beebe llamado Media Milla Abajo, donde relata cómo fue su experiencia con esta aventura. Varios minutos después, a 640 metros, tuve la experiencia más emocionante de toda la inmersión. 2 peces pasaron muy lentamente a no más de 1 a 2 metros de distancia, cada uno de los cuales medía aproximadamente 1,5 metros de largo. Tenían la forma general de grandes barracudas, pero con mandíbulas más cortas que mantuvieron bien abiertas durante el tiempo que los observé. Una sola línea de luces fuertes de un azul pálido se extendía a lo largo del cuerpo. La segunda línea habitual estaba completamente ausente. Los ojos eran muy grandes, incluso para la gran longitud del pez. La mandíbula inferior estaba armada con numerosos colmillos que estaban iluminados ya sea por moco o luces internas indirectas. Las aletas verticales, bien hacia atrás, eran de unas características que lo ubicaban entre los dragones marinos, Melanostomiatids, y se vieron claramente cuando el pez pasó a través del haz. Había 2 tentáculos largos colgando de sus cuerpos, cada uno con un par de cuerpos luminosos separados, el superior rojizo, el inferior azul. Estos se movían y se sacudían debajo del pez. Uno, sin duda, surgía de la barbilla y el otro, muy atrás, cerca de la cola. No pude ver ni el tallo de los tentáculos ni ningún par de aletas, aunque sin duda ambos están presentes. Este es el pez al que posteriormente llamé Bathysphera intacta, el pez Bathysphera intocable. Considerando la época en que todo esto ocurrió, siendo 1930, las transmisiones en vivo no tenían método alguno para poder hacer un respaldo de lo que ocurría, por lo que mucho del material de aquella época está completamente perdido. Y hasta donde se tiene registro, no existe un pez que tenga estas mismas características descritas, por lo que muy probablemente todo terminará siendo exagerado para poder retener la atención del público. Para los conocedores del mundo de terror en general, el nombre de Rob Zombie se les hará conocido. Es un músico, director de cine y escritor estadounidense. Es mayormente conocido por ser el fundador de la banda de heavy metal White Zombie hasta 1998, que fue cuando la banda decidió separarse, por lo que Rob Zombie decidió emprender su carrera como solista, donde continúa hasta las fechas, pero de manera un poco más tranquila, ya que ha dedicado más su tiempo trabajando como director de cine. Yendo por este rubro, su película debut fue La Casa de los 1000 Cadáveres, que se estrenó en el 2003. La película iba a ser distribuida en un principio por Universal Studios. Sin embargo, el estudio se rehusó a esto debido a la cantidad de violencia que tenía la versión original de esta película. Esto obligó a Rob a recortar y regrabar escenas para poder obtener una clasificación R, y de ese modo recibir el visto bueno por parte del estudio, cosa que nunca pasó. Universal rechazó la película y se quedó sin distribución por 3 años hasta el 2003, donde terminó siendo comprada por Lionsgate, luego de sufrir de aún más recortes. Según el mismo Rob Zombie, estas escenas se habían buscado para poder incluirlas en sus DVD, pero por alguna razón nunca pudo encontrarlas. Incluso comentan que la versión original se estrenó en un festival de cine del Mar de Plata, pero nuevamente la copia de esta versión se perdió. Hasta la fecha no existe copia alguna que muestre esta versión original, y viendo el poco interés que tiene el mismo director, muy posiblemente nunca la lleguemos a encontrar.